que espero que sea de bendición para ustedes. Para mí ha sido de bendición y por eso quiero compartir. No es un mensaje más, a mí mismo me fortaleció y por eso quiero compartir con ustedes. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque nos amas tanto. Eres ese Dios que tiene planes, proyectos, propósitos para nuestra vida. Para eso nos has creado, Señor. Y queremos ser fiel a tu llamado, a cada uno en donde nos has puesto. Empezando por esa ama de casa ahí, en su familia, en su matrimonio, ese padre, cabeza de hogar, ese obrero, ese trabajador, ese líder, ese pastor, ese empresario, quien sea. Señor, queremos cada día ir descubriendo tus planes, tus proyectos para nuestras vidas. Pido que en este momento nos estés hablando, más que de acuerdo a nuestra necesidad, sea conforme a tu voluntad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Eliana, no sé si mi anteojo está por ahí. Me olvidé de traer. Vamos a ver un poquito la proyección que le pasé al hermano. Y si quieren venir un poquito más hacia adelante, está un poquito más hacia adelante. Puse ahí algo que estuve compartiendo con algunos hermanos que dice, en este caso, con Jesús en mi barca, no temo a la tormenta. Como se estaba esperando anoche una tormenta, no sé si llegó eso en algún lugar, aquí llegó lloviznita. Vamos a leer un texto que seguramente usted, mi hermano, conoce de memoria. Y avanzamos un poquito en el libro de Marcos, el capítulo 4, ahí abajo decía, y dice la palabra de Dios, aquel día cuando llegó la noche, de tardecita ya, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. ¿Seguimos? Por favor, siguiente. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se hundía. ¿Seguimos? Y él, en este caso Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y sigue la palabra de Dios. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y después, ahí no se ven las imágenes, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Conocemos el texto, ¿verdad? Está la ayuda idónea, ¿eh? En mi casa, por eso yo siempre digo que yo doy la última palabra, pastor. Yo siempre digo, sí, mi amor. La olla popado. Sí, aquí tenemos un texto muy, muy interesante que quiero compartir con ustedes. Dice la Biblia, no lo digo yo, una gran tempestad, una gran tormenta empieza primero a sacudir el lugar, el lago, y también tanto así que casi hace hundir, casi rompe en pedazos esa pequeña barquita. Y de repente ellos, como todos nosotros, tenemos que reconocer, y yo quizás el número uno, al último que recurrimos, ¿a quién es? Al Señor. ¿Es verdad o tengo razón? Siempre le pregunto eso a mis alumnos. Es como cuando Luis Palau decía siempre, hay 3 decisiones, las 3 decisiones más importantes en la vida. Primero, ¿qué haré con Jesús? Segundo, ¿qué carrera, qué profesión voy a tener? Tercero, ¿con quién me casaré?
Así decía el finado Luis Palau. Pero nosotros hacemos al revés. Primero nos casamos, después buscamos trabajo y el último al Señor cuando las cosas no funcionan ahí. Pero eso no debe ser así. Primero debe estar el Señor. En este caso, nos toca avanzar, hermanos, diariamente en medio de tormentas. Podemos avanzar un poquito. Tempestades. Nos gustaría no enfrentar dificultades. ¿A quién le gusta enfrentar problemas? A nadie. A mí no me gusta. Siempre suspirar, siempre, no sé, me anden por ay pa, de todo. Pero las tempestades, los problemas, vamos a llamarle así, ¿verdad? Los temporales, también nos alcanza a nosotros. Si dudas, Juan 16:33, marca en tu Biblia ahora mismo. No sé si puse ahí, esperen un poquito todavía antes de seguir. Dice en Juan 16:33, Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor venció. Recuerdo ese lunes 11 de marzo, que fuimos llegando en el 2020 al colegio y esa mañana se anunció, todas las instituciones se cierran, empezando por los colegios por el tema de COVID. Y nosotros fuimos, no teníamos ningún alumno y teníamos que ya empezar a sentarnos por lo menos 1,5 metros de distancia cada uno. Ni teníamos tapabocas porque ni sabíamos lo que era eso, solamente los enfermeros lo usaban y los profesores mirándose unos a otros y me miran de ahí y me dice, pastor, ¿tenés alguna palabra para nosotros? Y el primer versículo que me vino a la mente, me puse en pie ahí delante de ellos y le leí Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo el Señor. Ne mandu áquena hermano. Pe ipo illa ve la piola, pe iba illa ve la porte, pe ere apotaiteo, ere arie incluso. La hermana Florencia, la finada, decía siempre, la creyente con porque o mañana hoy la ibare. Así me decía. Yo desde que me convertí me iba a orar con ella, hermano. Y cuando pasaba momentos difíciles, me iba y le contaba, allá guardia paitechuela, oye, juece. Y saben que ella me miraba bien y me decía, hermano, y hay gente que oye, es pena antes. Así me decía ella, así vale para ayudar más a León. Esta escena revela la realidad del Hijo de Dios, que muchas tormentas inesperadas, tempestades llegan y nuestra frágil barca es sacudida. Nuestro matrimonio, nuestro hogar, y las olas a veces ya suben. Y ahí, mencionaba un poquito, hermano, ahí estaba, problemas de salud. Mi esposa y yo no tenemos la salud que quisiéramos, incluso como estábamos hablando ayer, posiblemente en diciembre yo voy a pasar por el quirófano, ella pasó 2 veces, entonces estamos regulando, pero la Biblia ni el Señor te prometió de que no va a haber tempestades. Eso es normal. Y el cuerpo envejece. Incluso es algo corrupto que va a tener que terminar ahí bajo tierra. Esta semana tuvimos que retirar en urnas el nicho, el cuerpo de mi ex abuela, ¿verdad? Mi abuela y mi abuelo, para cambiarle de lugar. Están ahí porque este cuerpo se descompone. Otro más, por favor. Aparte problemas de salud, viene el siguiente, sería problemas laborales en el trabajo. Siguiente, problemas familiares. ¿Quién ya tuvo problemas con sus hijos, los que tienen hijos alguna vez? A ver, ¿alguno te oí el problema? ¿Gente oí ese problema? Mi hija mayor va a cumplir 31 años, ella es esposa de pastor, se le ungió como pastor, todo, igual de nacer en tu hermano.
¿Y en serio te digo? Y la otra sí que viene y me toca el hombro. Acá mi esposa sabe lo que digo. Me toca el hombro y dice, sí, papá. Y dice, tenemos nomás los problemas. Siguiente, a ver, avanzamos. Podemos ir avanzando. Problemas de salud, problemas laborales, problemas familiares. A ver, seguimos. Después viene el año de equipo, problemas interpersonales, incluso dentro de la iglesia. Tenemos conflicto, ¿sí? Y algunos cambian de iglesia en vez de cambiar de vida. Pero vamos a seguirnos, ese no es nuestro tema. Accidentes, tragedias, problemas financieros, de todo, hermano, pasa. De todo pasa. Nosotros pasamos toditas esas cosas. Ahora viene la pregunta, el siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Lo primero que solemos decir, porque está en pecado. Vamos a por la hermano. ¿Sí? Somos como los amigos de Job. Confesándome a Job, el hombre más justo ahí, estaba sufriendo, perdió sus bienes, perdió su familiar, perdió su salud, perdió todo. Confesándome, le dicen ahí. No, hermano. O si no, el apóstol Pablo ya iba a estar en el infierno, porque él también era enfermo, en este caso. Ellos, anoten esto, mi hermano, porque esto deberían ustedes. Ellos estaban en el lugar correcto. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban haciendo lo correcto por orden de su maestro. Su maestro le dijo, Peyupiche de Cobarca, allá otro lado. Ellos no se subieron por gusto allí. Ellos estaban en el lugar correcto por orden de su maestro. Y aún así, hermanos, vamos a sufrir enfermedades, accidentes. De paso, le voy a contar un mensaje que estoy preparando que y el apóstol Pablo estaba en el lugar correcto por orden del maestro. Y en Filipenses capítulo 4 versículos 21 y 22 dice, saluden a los hermanos, y empieza a citar, y también dice a los de la casa de César. Él estaba en el lugar correcto. Su meta era predicar en Roma, pero fue a parar en la cárcel. Y diríamos, ¿qué fracaso? No. Hasta incluso los familiares de César se convirtieron ahí, hermano. ¿Sabían ustedes? Lean las traducciones, lean los comentarios. Hasta familiares de César, en este caso de Roma, se convirtieron, porque él estaba en el lugar correcto, dando testimonio. Y ahí dice abajo, cuando estamos haciendo algo y sentimos que es por obediencia a Dios, no debemos temer o dudar, hermano. La nemoceta no la de trabajo, y por ser honesto estás haciendo lo correcto, hermano. ¿En serio? Cuando yo tenía 20 años, era funcionario del Estado del Comando de la Armada. No sé si alguna vez conté esto. Y mi jefe, los más que tienen un poquito más edad que los jóvenes, se han de recordar de Lucilo Benítez. ¿Quién era Lucilo Benítez? Acá el hermano Lucio ha de saber bien. Lucilo Benítez era ese famoso señor que se le conocía como Cururupiré. ¿Sí? Y Cururupiré era el brazo derecho de Pastor Coronel, jefe de policía. El hermano de Cururupiré era mi jefe en el comando de la Armada, en el 4º departamento de logística. Yo tenía 20 años cuando eso. Entré a trabajar allí y de repente él me dice, suena el teléfono, está ahí de dejar, hermano. El capitán de navío Olimpio César Benítez. Y me dice, Héctor, atienda y dígale que no estoy. Y salió y se fue. Hijo de Dios, líder de jóvenes de esta iglesia yo era en ese tiempo. Y salió y se fue. Y yo atiendo el teléfono y por supuesto que él no estaba en la oficina. Entonces dice el capitán Olimpio César Benítez, acaba de salir de la oficina. Le dije, si le llama en 5 minutos le va a encontrar. Y gracias, me dice, claro, córtanos.
Entonces, cuando vuelve el capitán, me paro yo delante de él y le digo: señor capitán, por favor no me pida mentir. Vale, vio, llego a la silla, pero se la añe. En verdad yo no mentí porque él salió de la oficina, ¿verdad? Y me dice: ¿y por qué? ¿Por qué? Y yo soy un cristiano, soy hijo de Dios, le digo. Yo enseño la Biblia y quiero practicarlo, le digo. Al día siguiente, más o menos a eso de las 10 de la mañana, todos los días ellos se presentaban delante del comando de la Armada. Y después el secretario se encontró conmigo en el pasillo y me dice: va en la oficina de Héctor, me dice. Y no sé, nada que yo sepa, ningún problema. Pero la de jefe goyerureo de ñemos en mames. ¿En serio, le? Y contame, dale. Y me dijo, se presentó ahí y dijo: quiero que se le destituya a Héctor. Tiene su nombre raro ahí, ¿verdad? Y entonces preguntó el comando: ¿y por qué? Y ahí medio tartamudeando dijo: por desobediente. Pero diga el motivo para que se anote aquí su destitución. Y yo le pedí que diga que no estoy y no quiere hacer eso. Y el intendente de la Armada, que estaba también ahí para dar su informe a la mañana, dice: permiso, señor, yo le quiero a Héctor Estete en la intendencia porque necesito esa clase de empleado conmigo. ¿Y saben qué dijo mi jefe? Que se quede nomás conmigo. Hermano, si estás en el lugar correcto, o quitan de área, hermano, o usan la tormenta, va a suceder muchas cosas. De la cita, hermano, en accidentada. Pero si estás haciendo lo correcto, como dice el siguiente versículo, ¿qué dice ahí? A ver, si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón, malhechor, ni siquiera por meterse en los asuntos ajenos, chismosos, dice Rubén. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Hermano. Por eso es que la gente de ahí afuera no entiende cuando nosotros nos alegramos en medio de la prueba, hermano. Solamente usted y yo podemos entender esto. De que una enfermedad no te roba la alegría puede ser, pero el gozo no, porque el gozo es algo interno, porque el gozo depende de la presencia de Dios en tu vida, mi hermano. Y aunque ande, dijo el salmista, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En el Salmo 23. Tarea, pastor, Salmo 23 para el próximo domingo, todito de memoria. ¿Sí? Avanzamos un poquito. Vamos a ir en medio de las tormentas, da gusto, hermano. Primero, vamos a avanzar un poquito. Uno más sería: no es fácil avanzar más, no es fácil tomar decisiones, hermano. No sabemos hacia dónde tirarnos. ¿Sí? Cuando tu hijo, voy a ser un poco bruto, pastor, permiso, tu hijo se metió en las drogas, o tu hijo está con algún vicio en el alcohol, o si ocurrió algo en tu matrimonio, no es fácil, hermano. A estos expertos, nadadores, pescadores, gente de mar, no les fue fácil en la barca, hermano. No les fue fácil tomar decisiones. ¿Hacia dónde, Pedro? Acá. No, Jacobo, hacia acá. No, Juan, no. Ahí. ¿Verdad? No va a ser fácil, hermano. No te sientas el peor en esos momentos. Te va a doler la cabeza. Los pies te van a resultar pesados. Porque ni fuerza para levantarse uno tiene en ese momento. Es difícil. A mí me pasó, hermano. ¿Cuántas veces
33 años de casado, vamos a cumplir este fin de año con mi esposa. Y pasamos muchas dificultades juntos. Y si usted está pasando, hermano, atienda. Aquí tengo algunas palabras de parte de Dios para usted en este caso. Las tormentas nos quitan el sueño, porque desde que paye, hermano, no es fácil. Y te vas a dar la vuelta hacia la derecha y te vas a dar la vuelta hacia la izquierda. Y todo, hermano, resulta, el día parece más largo. Las cuentas parecen multiplicarse. Y peor si viene un hermano, ojasata, y te toca el hombre en depósito, pues. Porque no todos entienden lo que vos estás pasando. Y cuesta. En este caso, ¿verdad? Ahí tenemos el salmo número... el tercero. El Señor guía nuestra barca, hermano. Pero anota esto. A vos y a mí nos toca remar. El Señor no va a remar por vos ni por mí. A nosotros nos toca el esfuerzo. El Señor le dijo, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. ¿Le dijo a quién? A Josué. Y a todos, con esta tu fuerza vas a vencer. Y hay tantos. Y por otro lado dice en el Salmo 35, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En serio, a mí cuántas veces me pasó, hermano, y te va a pasar, que no te sorprenda. Avanzamos un poquito. Hasta ahí. 2 ejemplos que tenemos ahí. José, el soñador. Conocemos la historia de José. ¿Sí? ¿Cuántas cosas le pasó a José? Amenaza de muerte entre sus hermanos, odio, le vendieron como esclavo, calumnia, cárcel, de todo, hermano. Pero él estaba en el lugar correcto. Acordate de eso. David y su ejército, cuando salieron ellos, él todavía no era rey, vuelven ellos porque fueron a explorar, vuelven y encuentran que los amalecitas destruyeron el lugar donde estaban los familiares y hasta incluso a todos los familiares, esposa e hijo, llevaron a la esposa de David también. Y David dice, dame el efod y voy a hablar con Dios. ¿Qué hacemos? Consultaba con Dios siempre. Y Dios le dice, anda, porque yo te voy a devolver todo esto. Salió David con sus 600 hombres. Y cuando ya fueron un trecho, dice que 200 de ellos le dijeron a David, no damos más. Y 200 se quedaron por el camino, hermano. Y David tuvo que avanzar con el resto. Y eso nos pasa a veces también, hermano. Que a veces ni fuerza vas a tener para ir a pelear por tu familia. Pero el Señor cumplió lo que le prometió a David. Y ellos así enteritos recuperaron lo que se les había robado. Hermano, esas promesas son para vos también. Porque es el mismo Dios que estuvo con ellos, está con nosotros. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Lee el Apocalipsis y dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. El que fue, el que es y el que nunca dejará de ser. Ese es el Dios a quien le recibiste en tu corazón, hermano. Y por eso tenés el privilegio de ser llamado hijo de Dios, hija de Dios. Avanzamos y ahí en Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y ni nadie las arrebatará de mi mano. Tené por seguro, mi querido hermano, que Dios va a estar contigo en esos momentos difíciles. No estás solo. Avanzamos. Hay algo que les quiero mostrar ahí.
Dios hace todo perfecto a su tiempo. ¿Qué dice ahí? Y hay algo más. Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. El mensaje que prediqué en la iglesia donde estamos hasta este año dice: tenemos que aprender a caminar al ritmo de Dios. Y su contraparte es: no queramos hacer caminar a Dios a nuestro ritmo. Ojo, mi hermano. Tenemos que aprender a caminar al ritmo de Dios. Consultar a Dios. Depender de Dios. Y especialmente que Él esté en tu barca. Él estuvo allí, en esa barca. ¿Se desesperaron? Sí. La tormenta no paró mientras que el Señor se puso de pie. Si el Señor no está ocupando el lugar que le corresponde, posiblemente la de barca, hermano, autopeo de cosas. Pero no te vas a hundir. Aparentemente ya vas a estar allá en el fondo. Pero es apariencia nomás. Seguimos. Uno más. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales nos hará dirigir los ojos al cielo. Y eso es lo que sucedió con los discípulos. Ahí ellos se dieron cuenta que el único que puede caminar sobre las aguas estaba con ellos ahí. Pero aún así se sorprendieron. Le dijeron al Señor: Señor, qué épico, Señor. ¿Sabes por qué, mi hermano, eso? Porque ninguna tormenta le quita el sueño a Dios. Porque Dios es el creador de la tormenta. Dios es el creador de ese sol, de la lluvia, del día, de la noche. Dios es el creador de las estrellas. Nada escapa de las manos de Dios. Me dijo una hermana hace 22 días, por ahí: mi esposo está en terapia intensiva, inconverso. Pastor, ¿cómo quiero que vengas a orar con él? Le dije: mi querida hermana, Dios no perdió el control de nada. Te prometo que vamos a estar orando por tu esposo. El lunes a la siesta, después de casi 22 días, sale la persona de terapia intensiva y lo primero que hace ella es enviarme un mensaje: pastor, mi esposo ya está en sala. Y le dije a mi esposa: tenemos una visita. Y nos fuimos esa noche y tuvimos el privilegio de orar con esa persona de 71 años para que entregue su vida a Cristo. El Señor no tarda, hermano. El Señor llega a tiempo. El Señor no tiene prisa. Aninar en bodis para hacer el Señor. Acordate de la experiencia de Lázaro. Señor, el que ama está enfermo. Yuque. El Señor que dijo: está durmiendo. Llegó ahí hasta una de las hermanas de Lázaro, le dice: si estabas aquí, no le quieras apresurar los pasos del Señor. Él se va a dar la vuelta y va a levantar lo que ha caído, hermano. Lázaro, ven fuera. Y vas a volver a ver ese sol tan brillante como el mediodía. ¿Podemos avanzar? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? ¿Usted ha llorado, hermano, por algún motivo en estos días? Porque quizás todas estas cosas y más ha sucedido en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Quizás muchas cosas te hicieron llorar. A mí me hicieron llorar muchas cosas. Mi esposa. Tenemos que a veces estar allí en silencio, esperando respuestas de parte del Señor. Siguiente. ¿Sabe por qué, hermano, a veces nos desesperamos? Porque nos dejamos guiar por las cosas terrenales.
y las cosas terrenales son temporales. Y este pensador apologético dijo, le suelo leer a él, dice, todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda, o es eternamente inútil, dice otra versión. A veces hay cosas temporales que Dios te quiere quitar, quiere, hermano, y quédate con las cosas eternas. Apropiate de las cosas que nunca van a cambiar. El creador de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, de nuestro tiempo, está con nosotros, hermanos. El Señor prometió y Él lo hará. No sé si usted está pasando por alguna situación difícil. Ya pasaron 10 meses prácticamente de este año. Días difíciles. El Señor no nos prometió que los postreros días iban a ser fáciles. Es normal que usted esté pasando por momentos difíciles. Pero busquemos al Señor. Entreguémosle al Señor esa carga. El Señor tiene esa respuesta que usted y yo a veces ni nos imaginamos. Porque Él da más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Déjale al Señor que abra puertas. Por ejemplo, para que me entienda mejor, si tiene problemas financieros, que es uno de los más comunes, anire ya por préstamo, hermano. Déjale al Señor que Él abra las puertas que corresponden. Y en cada situación, si tu hijo está siendo rebelde, no te escucha, tu nieto, entregale al Señor. Lo que yo hice con mis 2 hijas desde que nacieron, allí de madrugada, porque mi esposa tuvo en cesárea a las 2 criaturas y a veces no dormía la bebé, yo de madrugada le alzaba y oraba por ellas, y ahí ya le entregué al Señor esas criaturas. Yo no era ni pastor cuando eso todavía. Señor, te entrego tu sierva, te entrego tu misionera, te entrego tu cantante, te entrego tu instrumento. Señor, tu unción esté sobre ella. Y por sobre todo permite que su corazón sea sensible a tu voz. Por eso no sabía cómo orar, hermano, cuando fuimos a la ordenación de mi hija con su esposo para ser pastor, y ahí el presidente dice, vamos a pedirle al pastor Héctor que haga la oración de ordenación, de dedicación. Y yo le dije a mi esposa, esa es la oración que yo hice hace más de 30 años. Yo ya oré por su ordenación hace 30 años. Y el Señor respondió. Al Señor a veces no le vamos a sentir físicamente, pero el Señor está ahí presente. Aunque tus emociones y tus sentimientos te estén engañando, tus emociones son pasajeras. El Señor prometió, yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Y todavía no es el fin, hermano. Quiere decir que Él está aquí. Si se ponen de pie, por favor, quiero concluir. No sé si hay algo más. Por eso la recomendación, regocijaos en el Señor, no en las cosas temporales. A veces el Señor no te prometió, hermano, siga un poquito, el Señor no te prometió una familia perfecta. No. Te prometió una familia feliz, a pesar de los momentos difíciles. El Señor no te prometió un trabajo perfecto, pero sí te da fuente de trabajo. No le malinterpretes.
Tu esposo está a tu lado, tu esposa está a tu lado. Mírale un poco. El Señor no te prometió un esposo perfecto, una esposa perfecta. No, mírale un poco. Y abrazarle si está a tu lado. A ver, no veo todavía que alguno, hermano Lucio, no, hermano, no. El Señor te prometió una ayuda idónea, una compañera. El Señor, hermana, te prometió a alguien que va a ser la cabeza y te va a ayudar en esos momentos tan difíciles. No le malinterpretes al Señor. Deja que Él abra tu mente. El Señor no te prometió hijos perfectos. El Señor te prometió regalos. Herencia del Señor son los hijos, dice. Así que tomalo de esta manera. Y allí vas a tener un corazón agradecido y vas a decir, gracias Señor. Gracias Padre. Tomale la mano al que está ahí al lado. A ver, que nadie esté solo. A ver, acérquense. Y vamos a orar unos por otros. A ver, que nadie esté solo. Y me gustaría terminar orando. Y orar por la persona que está a tu lado. Y que esa persona que está a tu lado escuche esta oración. Que el Señor abra sus ojos. Que el Señor toque su corazón. Y si está pasando por un momento difícil, que sea el Señor mismo el que le esté dando esas fuerzas. El Señor no empieza por afuera, el Señor empieza ahí adentro. Porque le va a dar fortaleza, le va a dar paz. Le va a dar entender que tiene propósito de vida. Señor, estamos aquí, ese pueblo que tú has escogido, ese pueblo a quien le tienes tanta paciencia, ese pueblo por el cual diste tu vida, Señor, ese pueblo que va caminando hacia esa perfección, porque hasta hoy quizás tiene manchas y arrugas, pero tú lo estás perfeccionando hasta que nuestra vestimenta sea blanca, resplandeciente, porque así vamos a estar en la eternidad alabándote, Señor. Tu palabra nos da testimonio de eso. Hoy pasamos luchas, hoy pasamos pruebas, hoy necesitamos de esas fuerzas que solamente tú nos puedes dar, porque tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Incluso, Señor, si hemos tocado el pecado, hoy estás dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, si uno de tus hijos, de tus hijas aquí, una familia no está teniendo fuente de trabajo, ese Dios que es el dueño del oro y la plata, ahora empieza a cumplir sus promesas, Señor, hasta que sobreabunde, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está ese pueblo que te conoce, ese pueblo que va por valles de dolores a veces, por sendas de muerte incluso, Señor. Pero tu vara y tu callado, Señor, están ahí porque estás con nosotros y permite que tu misericordia nos rodee. Que se renueve tu misericordia en nuestras vidas nuevamente hoy, Señor. Y esta semana sea una semana diferente. Una semana cuando volvamos a casa hoy, cuando volvamos al trabajo mañana, cuando nos encontremos con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, incluso ellos se puedan sorprender y decir, ¿qué te pasó? Porque nos has renovado y limpiado y nos has dado nuevas fuerzas. Y gracias por tu palabra, Señor, que en cada pasaje tenemos algo que aprender. Señor, deposito la vida de cada uno de tus hijos, de cada familia representada esta mañana en tus manos, porque de ahí nadie nos puede arrebatar, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor.